Bendiciones. Reciban una calurosa bienvenida. Siempre será mi deseo, mi anhelo, el verte prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Estamos hoy enseñando acerca de un tema muy asociado a la serie que he venido dando. Cómo ver que vuelva a dar fruto, que volvamos a continuar, a estar firmes y sobre todo prosiguiendo a la promesa. Y esto obliga a que nosotros debemos de persistir. Entonces hoy vamos a pedir al Espíritu Santo que nos diga cómo poder persistir en todo esto. Si tú estás en Guatemala, recuerda, será un agrado poderte tener en nuestros servicios presenciales y poderte saludar y estrecharte personalmente. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que nos dirijas el día de hoy. Seas tú quien hable, Padre mío. Que sea tu palabra la que venga al corazón sediento y que sea un refrigerio para nuestros huesos. Señor amado, y aquel que está atravesando cualquier dificultad, cualquier angustia, cualquier preocupación, te ruego, Padre, atiéndelo, cuídalo, guárdalo y seas tú benigno en su vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, continuando la carrera. La Escritura nos siempre hace relatos de desafíos. Y el Padre no es que no es que Él no quiera llevar a la gente de la mano, sino que Él le agrada cuando alguien está dispuesto a fortalecerse, esforzarse, crecer en carácter y en todo sentido obtener sus recompensas por el esfuerzo que Él hizo, ¿verdad? Y en esta serie que estuvimos dando desde hace varios días, me dio en particular atención el hecho de que cuando el Señor nos dice que nosotros fuimos diseñados para dar fruto, es que a Él no le agrada la esterilidad. Y esto nos hace pensar de que aquel que no ha logrado dar fruto tiene que seguir esforzándose, tiene que seguir persistiendo. Persiste hasta poderlo obtener. Esfuérzate hasta alcanzar el premio. Y ese esfuerzo obliga a que nosotros podamos depender totalmente del Señor. Pero, ¿por qué persistir? Porque el persistir es como aquella expresión, el que persevera alcanza, dice. Pero yo diría que el que persiste es el que está encima, hasta que logra obtener su propósito, ¿verdad? Hay un verso particular que Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que sí es importante que persistamos, pero hay dos áreas donde tenemos que persistir y tenemos que conocernos totalmente. Y esto es tal como lo dice este verso, capítulo 4, verso 16 de la primera carta, dice así: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Cuando uno mira este verso, ten cuidado de ti mismo, ¿acaso no debería ser Dios quien tiene cuidado de nosotros? Es más, dice un canto, Dios cuida de ti. Claro que Dios cuida de nosotros, pero el Señor te dice, por cuanto yo cuido de ti, tú tienes que cuidarte, pero de ti mismo.
O sea que de nosotros hay áreas que nos pueden jugar rudo, decimos. Áreas que nos pueden, pues, dar la vuelta o meter zancadilla. ¿Y cómo podemos nosotros superar esto? Pues aquí mismo este verso lo dice, es cuida de ti y de la enseñanza. Conforme nos estemos llenando de la Escritura, de su presencia, de lo que Él es, vamos a lograr tener una visión más detallada de la importancia de ser, de tener esa salvación tan preciosa, ¿verdad? Y de cuidarla en todo sentido. Por supuesto que eso de ser persistente es como que yo continuamente tengo que examinarme, continuamente tengo que estar esforzándome por conocerme y continuamente tengo que conocer lo que el Padre me quiere dar en todo sentido. Vamos hoy a recorrer algunos ejemplos de la importancia de esa persistencia. Y uno de los versos que me agrada que existe en la Escritura es la historia de un rey que se llama Usías. El rey Usías, pues, fue un rey que en sus inicios hizo las cosas muy bien, pero el problema es que aquel que deja de persistir tiene sus consecuencias. Bueno, acompáñeme y vamos a leer en 2 Crónicas, capítulo 26, 4 al 5. Dice de esta manera: e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Aquí está hablando del rey Usías, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. ¿Por qué hizo lo correcto? Porque dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Se acuerda que hay un libro que se llama Zacarías? Pues este rey Usías vivió en el tiempo de este profeta. Y qué mejor, qué dicha la de participar con un profeta, porque esto es lo que da a entender este verso, que él participaba a la par del profeta y esto le permitía escuchar la voz de Dios. Es como tener su palabra vigente, el que escudriña la Escritura, y inclusive por medio de visiones, ¿verdad? Y dice la Escritura que mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Por supuesto que Dios lo prosperó. El problema es cuando uno deja de persistir, cuando uno cree que ya la alcanzó o cuando ya se cree uno confiado de sus proezas o de sus logros o inclusive de sus coronas. Y dice la Escritura en los versos que siguen que él hizo lo malo. Y realmente nosotros tenemos que cuidarnos de lo malo. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 8, 2 al 3. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. En otras palabras, aquí está casi lo mismo, que guardes tu conducta por lo que una norma establece o rige tu vida. Y por medio de una palabra que ha salido, pues nada menos que el corazón de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. ¿Y por qué dejamos de persistir en lo bueno y empezamos a persistir en otras cosas? Y yo, eso es lo que quisiera pensar, es que algunos consideran como que ya se sienten muy sabios, muy firmes o muy espirituales, muy santos. Entonces, el problema es que aquellos que sienten que la bendición de Dios los ha abrazado tanto y que prácticamente la bendición, dicen, les da un derecho de sentirse prácticamente
bendecidos. O sea, obviamente, pero le da un derecho como de sentirse con una autoridad superior en este sentido. Y mira lo que pasó con este rey Usías en los versos que siguen ante el verso que vimos en 2 Crónicas 26. Y dice de esta manera. Pero hablando de Usías, pero cuando llegó a ser fuerte, dice, su corazón se hizo tan orgulloso. En otras palabras, cuando él se sintió que era bien salsa, cuando él sintió que ya tenía la unción en su total, en su apogeo, en su plenitud, cuando él se sentía que tal vez tenía una autoridad espiritual como aquellos que vienen y como tienen don de profecía, don de milagros, don de lenguas, tienen poder de Dios. Pero hay que tener cuidado, porque el mismo Señor dice, ten cuidado, porque no va a ser que el Señor te diga, apártense de mí, hacedores de mal. Y eso que estaban haciendo milagros. Pues creía que cuando ya se sentía fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso, dice, que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. El problema es de que aquel que ya cree, que ya la tiene, que ya lo hizo, que prácticamente como que mira a Dios a la par, o sea, ya tenemos casi lo mismo, él entra al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. O sea, en otras palabras, él empieza a ocupar una autoridad que no se le otorga. Él quiso ser como un sacerdote. Y él dijo, si ya tengo mis habilidades, tengo mis dones, ¿cómo no voy a ser un sacerdote? Y realmente el riesgo que él hizo es lo que dice en el verso que sigue. Y mire cómo dice. Dios se enojó tanto que cuando él empezó a ofrecer estos inciensos, entraron los sacerdotes y los mismos sacerdotes le dijeron, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y en ese momento el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Y dice que el problema de aquel que no se arrepiente, que no está dispuesto a reconocer su error, porque él hubiera dicho, perdónenme, ¿qué estoy haciendo? Pero no, él siguió haciendo ese oficio y empezando con el oficio, él obtiene la lepra de parte de Dios y dice que él es excluido. Dice que habitó en una casa separada y que era leproso porque fue excluido de la casa del Señor. Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia de persistir, pero en lo que le agrada al Señor. Y aquí es un riesgo porque muchas veces las bendiciones pueden provocar que el individuo se sienta que ya no necesita más del Señor. Y si algo quiere el Padre es decirte, miren, tenemos que ser como Jesucristo. Y Jesucristo, Él se entregó por nosotros y el anhelo de Jesús es que podamos reinar con Él. Y eso es lo que el Padre dice, que puedan ustedes ser hijos, que tengan esa sabiduría para poder hacer las cosas correctamente. Mire cómo dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 11 y 13, dice esta manera. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Aquel que se somete al Señor y dice, por cuanto he persistido en buscar a Dios, he aprendido que mi vida ya no es la mía, sino que a Él le pertenece. Y dice que aquel que persiste o persevera en Él, va tarde o temprano, va a reinar con Él, con Cristo. Y si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, aunque el Señor permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, aquí el Señor te dice,
si nosotros estamos anuentes a perseverar, a persistir en buscarlo, en anhelarlo, en desearlo, no importa que si llegáramos a flaquear, a ser débiles. La iglesia de Filadelfia dice, aunque tienes poca fuerza, tienes poco poder, Él mismo nos guardará de la prueba, dice. Entonces dice aquí, aquel que permanece infiel, Él te dice, pero yo permaneceré fiel por cuanto tú estuviste dispuesto a buscarme, a reconocerme, a tener esa convicción de que en mí todo lo puedes. Entonces, si hoy el mensaje dice, Señor, yo quiero persistir en lo bueno, no quiero persistir en lo malo. Entonces, ¿en qué debo de persistir? Entonces hoy vamos a ir a recoger espigas y vamos a encontrar algunos fragmentos de la Escritura que nos dice dónde debemos de perseverar o persistir. ¿Cuántas veces no hemos hablado acerca de que Cristo en nosotros debería ser la esperanza de gloria? Que nosotros somos equipados para poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, uno de los anhelos de todo creyente es que él tiene que persistir o perseverar, que Cristo sea formado en nosotros, que crezca en nosotros, tal como lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. O sea que aquí está diciendo que el mismo Señor nos debe de hacer sensibles a poder amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra alma. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos permita tener esa sensibilidad de querer crecer en Cristo, persistir en que Cristo sea formado en nosotros. Dice en Apocalipsis 1:9, yo Juan, dice, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. O sea, aquí curioso porque estábamos hablando de un apóstol que caminó con Cristo, que vio a Cristo resucitado, vio a Cristo que ascendió a los cielos, un apóstol que recibió el poder del Espíritu Santo cuando cayó la unción, cuando estaban en el aposento alto, y un apóstol que él sirvió al Señor en el desarrollo de la iglesia. Y aún así, cuando él estaba en Patmos, en esta iglesia, a sus 90 y pico de años, dice que él ahí todavía dice que aún yo tengo que perseverar en que Cristo sea formado en mí. Imagínense cuánto no será en nosotros. Entonces, tenemos que decirle, Señor, permite que Cristo nunca perdamos ese deseo de ser como Jesús. Y aquel que tiene a Cristo en el corazón y persiste en que Cristo sea formado en nosotros, hay una cualidad que, como justos que somos, Él persiste, dice, en la justicia. Y así lo dice este proverbio. El que persiste en la justicia alcanzará la vida. Y el que va en pos del mal, su propia muerte. El que persiste en el mal prácticamente se está condenando. Pero aquel que persiste en ser justo, ¿cómo podemos nosotros ser justos? Cualquiera me diría, sí, pero es que Cristo es quien nos justifica. Claro que Jesucristo nos justificó por medio de su sangre preciosa. Pero esto nos obliga a nosotros a que tenemos que caminar, que nuestra conducta sea
en el camino correcto, haciendo cosas que sean justas delante de Dios, porque ya fuimos justificados. De esta manera somos llamados justos. Y aquel que camina en la justicia de Dios, no en la justicia de los hombres, por supuesto que alcanzará la plenitud de la vida. Y la vida es en Cristo Jesús. La vida es en su plenitud, en su llenura, en alcanzar lo que Él tiene. Entonces, tal cualquiera, está bueno, pastor, ¿cómo puedo yo llenarme de Cristo? ¿Cómo puedo caminar y ser justo en esta tierra o en esta vida? Bueno, tenemos que llenarnos, como lo dice Pablo al inicio, de la enseñanza de su palabra. Dice 2 Timoteo capítulo 3, 14 y 15 de esta manera. Léalo conmigo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el anhelo? Persiste en ser un hacedor de las cosas que has aprendido. Persiste en que tu vida refleje que esa palabra, esa semilla que ha caído en tu corazón, empiece a dar fruto. Uno dice, ¿cómo puedo saber yo si lo que yo he aprendido cómo puedo yo persistir en las cosas que he aprendido? ¿Por qué? Porque hay otras personas alrededor de nosotros que recibirán el toque de la vida por lo que tú hablas, por lo que tú declaras, por tu conducta, por tu forma de ser. Entonces, todo esto gira alrededor de personas que reciben de ti el fruto de lo que has aprendido. Y bien, como dice aquí, como has sabido las sagradas escrituras, las cuales nos pueden dar sabiduría. La sabiduría es la forma de caminar correctamente en todo sentido. ¿Por qué la importancia de llenarnos de la palabra, de la escritura? Sabes que yo no lo entendía muy bien, pero cuando yo comencé en los caminos del Señor, recuerdo que con el afán de cumplirle una promesa a Dios de que le quería servir, porque Él me permitió ver la salvación. Él me permitió ver la restauración del hogar de mis padres. Entonces vine y me fui a meter a la oficina de mi pastor. Y recuerdo que cuando llegaba ya a la oficina de mi pastor, Jorge H. López, de Fraternidad Cristiana, me llegaba a sentar a una de las bancas. Y yo le dije cuál era el objetivo, que yo quería servirle. Y él me dijo, mira, aquí solo que te ponga a hacer algunas cosas que no hay mucho que hacer, pero ocasionalmente empezaron a salir actividades. Y me acuerdo que un par de veces él llegaba y me miraba sentado, sin nada que hacer. Aunque sea, ponte a leer la palabra. Eso deberías de estar haciendo. Y francamente, cuando yo la empecé a leer casi por imposición, pero la empecé a tratar de degustar, me di cuenta que realmente tenía principios de vida muy lindos. Tanto es así que leía por una porción, la volvía a leer, volvía a porción y la volvía a leer. Le preguntaba a él me contestaba. En ese entonces no teníamos la versatilidad ahora de tener registros virtuales como para consultar en un Google o tener las diferentes versiones de la escritura. Ahí me di cuenta que la palabra, habían versiones diferentes según los traductores diferentes, y empecé a adquirir mis Biblias diferentes y empecé a coleccionar, y también empecé a hacer mi biblioteca de lo que
Dios pues me había enseñado por medio de la Escritura, pero descubrí que conforme más persistía en la Escritura, más me agradaba, más la deseaba. Entonces así recuerdo que en el grupo de jóvenes hacíamos esa competencia que se llamaba Buscando Perlas. ¿Cómo era? Que venía alguien y se ponía a leer porciones de la Escritura, y aquel que lograba identificar esto está en Zacarías tal y tal, y continuaba la lectura, ganaba el premio. O esgrima bíblico. Decían un verso y aquel primero que la leía llegaba, vamos, Juan 3:16, y al primero que se paraba decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque la había encontrado, pero obviamente ponían versos sacados en los libros del Antiguo Testamento, libros así, aquellos libros rebuscados. ¿Y qué cree? Que el que continuamente ganaba era yo. ¿Pero por qué ganaba? Porque yo me di cuenta que la Escritura la tenía, me salía por los poros. Y eso es algo que sigo haciendo. Nosotros debemos de persistir en la palabra. Y esto nos obliga también a persistir en lo que dice aquí, en la oración. Tal como se lo dijo Pablo también a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo... No es 2 Timoteo. Bueno, pero dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto está en capítulo, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, cuando los apóstoles tienen que escoger a varios hermanos para que los ayude a servir a las mesas, para poder atender a las viudas. Entonces vienen los apóstoles y dicen, bueno, mientras que ellos están atendiendo a las personas, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero quiero que oiga la palabra. No es, y nosotros estaremos orando. No, persistir es como poner en oración alguna situación y persistir en eso. Señor, clamo porque en ese entonces podría ser para que la iglesia despierte, se levante y crezca. Señor, clamamos para que nos des gracia en todas las cosas. Y es curioso porque el persistir en la oración es orar continuamente. Eso es lo que decían los apóstoles en el libro de Hechos. Y eso me hace recordar que la Escritura, pues muchas veces hace mención acerca de la importancia de orar. Pablo dice, oren en todo tiempo, oren levantando las manos. Incluso en el Antiguo Testamento, David en los Salmos hace mucho eco acerca de la oración, que él decía, yo te escuchaba, yo te hablaba cuando estaba en los bosques, dice. Y cuando uno está dispuesto a clamar por algo, uno no se debería cansar. Mire lo que sucede en este verso, en Lucas, capítulo 18, verso 1 y 3. Léalo conmigo ahí donde está. Y le refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían de orar en todo tiempo y no desfallecer. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a un juez constantemente, eso lo dice en el verso 2, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí, en esta parábola, el Señor Jesús le relata de cómo es que debemos de persistir en todo tiempo. Y es como esta señora, ella tenía una súplica ante un juzgado. Y dice que llegaba continuamente y el juez no le hacía caso. No le hacía caso. No le hacía caso. Hasta que de repente, dice la Escritura, que el juez mismo cambió. Dice, sin embargo, en el Lucas 18, aquí está, Lucas 18, versos 5 y 7.
porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos y que claman el día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Mire, aquí en este verso es tan importante el ver cuando él dice, y el Señor dijo, o sea, Jesucristo dijo, oigan lo que el juez injusto dijo. ¿Qué fue lo que el juez dijo? Ahora, esta viuda ya la tengo hasta acá. Mejor le hago justicia hasta no va a ser que se agote mi paciencia. Te dando a entender que de la misma manera nosotros debemos de ser para con el Señor. Y eso, que si somos hijos, ¿acaso el Señor no escuchará? Entonces, aquí lo que dice Dios es, no te canses de pedir. Sabes, yo he escuchado algunos que comentan, pero es que Dios no es sordo o no es olvidadizo. Con una vez que le ore, yo sé que su respuesta viene. Pero eso no es lo que dice este verso. Este verso habla y que Jesús mismo dijo, ¿verdad? No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Que tu clamor sea en la mañana, en la tarde, aunque sea lo mismo. Y te vas a dar cuenta que tal vez tú dirás, es que es como repetir la misma oración. No, porque tú puedes hablarle como estar hablando con alguien. Señor, ¿te acuerdas que hoy en la mañana te pedí por mi problema? Pues vieras que todavía no me has resuelto, no he visto una respuesta, pero yo tengo la convicción que tú vas a responder. Y al otro día, Señor, nuevamente me acerco a ti porque no he visto la respuesta, pero te clamo. Solo dame la fuerza. Y ahí en un día le puedes, Señor, dame fuerzas para poder seguir creyendo de que tú vas a responder. Al otro día puedes decir, Señor, ayúdame a ser creativo para comunicarme contigo. Otro día podría ser, Señor, ayúdame a poder seguir clamando sin que me canse, Señor. Que no me canse, Padre mío, de pedir lo que tú me estás diciendo. Y de esta manera siempre va a ser tu misma petición, pero sin que se convierta en una oración vana, repetida, como que si estuvieras recitando o haciendo un canto. No, tú puedes hablarle a Dios de una forma como que si Él estuviera presente delante de ti. Y no hay como encontrarse a un padre que escucha a su hijo, porque Él sabe que está ahí, que tienes un problema, pero Él necesita que tú te comuniques, que nos comuniquemos. Bueno, miremos ahora qué otras cosas hay que persistir. Entonces, dice la Escritura que nosotros debemos de persistir en hacer el bien. Mire cómo dice Romanos capítulo 2, versos 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Y aquí, ¿sabes por qué me suena particular este verso? Y es que de alguna manera uno diría, no busques hacer el bien buscando recompensa. Pero aquí de alguna manera uno debería estar haciendo el bien sabiendo que todo lo que haces, el Señor de alguna manera lo registra. Entonces, la próxima vez que hacemos el bien, Señor, yo bendigo a los pobres, yo bendigo a esto para que tú te acuerdes en el día que yo pueda tener necesidad. Señor, para que tú te acuerdes en la gloria que yo siempre hice el bien y traté de con este bien tu palabra se esparza de todas maneras. Entonces, podemos hacer el bien esperando que Dios de alguna manera haga su pacto para con nosotros, guardándonos, cuidándonos, bendiciéndonos y sobre todo asegurando que el día de mañana, cuando estemos delante de Él en el tribunal de Cristo, pues seamos reconocidos por lo que una vez hicimos. O sea que
sí es bueno decirle, Señor, acuérdate, incluso cuando uno ofrenda, uno le puede decir, incluso hay un verso que dice que nosotros debemos persistir en nuestras ofrendas y que nosotros podemos decirle al Señor, acuérdate de mis ofrendas. O sea, como que diciéndole al Padre que, Señor amado, yo no lo hago esto porque quiera ser salvo. No, yo soy salvo porque Cristo está en mi corazón. Pero yo hago el bien, el reino se establece para que tú seas glorificado y que con tu gloria, al buscarte, yo reciba esas añadiduras, que es muy diferente a que es a no esperar. Claro que Dios bendice al que persiste. Entonces, hemos visto, hay que persistir en pedirle a Dios. Bueno, persistir en buscar a Dios. Persistir en que Cristo crezca en nosotros. Persistir en justicia. Persistir en la oración. Y haciendo el bien. Persistir en el bien. Y una muy importante. Tenemos que tener cuidado de no persistir en pecar. Porque hay algunos que creen que el que reza y peca empata, ¿verdad? Pero el Señor dice que no hay nada debajo del cielo. No hay nada debajo de su gloria que no ha de ser manifiesta. Entonces dice aquí, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Sobre todo aquellos que pecan libremente, aquellos que su pecado se vuelve manifiesto a muchos. Pero si tú estás haciendo algo y tú sabes de que aunque nadie se da cuenta, pero el Espíritu Santo está contigo, arrepiéntete. Que podamos hoy decirle, Señor, ayúdame a caminar de una forma correcta y arrepentido para contigo. Te lo pido, Señor. ¿Sabes que esta palabra persistir demuestra carácter? Porque aquel que logra persistir es el que logra inclusive soportar el fuego de la prueba. Persiste en medio de cualquier conflicto, angustia, de cualquier cosa. Y hay una iglesia en Apocalipsis que la Escritura habla que esa iglesia es la iglesia arrebatada. O sea, tiene las características de tener todas las condiciones para ser una iglesia que pueda participar en el rapto del Señor. Y esta es la iglesia de Filadelfia. Y yo quiero que tú leas conmigo lo que se le dice acerca de Filadelfia. Y dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10 de esta manera. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, por cuanto has persistido en la enseñanza, en la palabra, en buscar la dirección de Dios, en obtener sabiduría de las promesas de Dios. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Padre, guárdanos y que podamos, Señor, de alguna manera, Señor, persistir en conocerte, en llenarnos de ti. Ahí donde estás. Quiero hoy orar por ti y pedirle a Dios que ese espíritu, que el Espíritu Santo habite en nosotros y que nos forme de tal manera que nos permita ser firmes para poder persistir en todas las áreas que son necesarias. Padre mío, yo te pido, Señor, que tú nos bendigas y nos permitas, Señor, entender en nosotros mismos la necesidad de persistir en buscarte, oh Dios.
persistir en que Cristo sea formado en nosotros, persistir en hacer la justicia en nuestra vida, conducta correcta, persistir, Señor, en la oración, oh Dios, persistir en llenarnos de la enseñanza de tu palabra, persistir, Padre mío, en hacer el bien. Te lo pido, Padre mío, y quita de nosotros todo deseo de hacer el mal, Padre, te lo ruego, te lo pido. Padre, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando, bendigo su vida, bendigo su proceder, bendigo su conducta. Si alguno está en este momento, quiere ponerse a cuentas con el Señor, ahí donde estás, repite conmigo de esta manera. Repite: Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí. Yo bendigo, Padre, a todo aquel que me está escuchando y bendigo su vida. Sácalo del problema que pueda estar y dale la fuerza para persistir. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Bendiciones.